A continuación se explicarán los antecedentes y cómo esta crisis se originó. Europa se enfrenta a la mayor crisis económica de nuestra época. Todo comenzó en 2007 en Estados Unidos. Los bancos, demasiado optimistas, cayeron en bancarrota a causa de las hipotecas de alto riesgo. En septiembre de 2008, Lehman Brothers, el cuarto banco más grande de Estados Unidos, entró en quiebra. Desde entonces, la crisis se ha extendido al resto del mundo. Se generó un círculo vicioso. Se detuvieron los préstamos interbancarios y se agotó el crédito. Para evitar el colapso total del sistema bancario, los gobiernos europeos rescataron a sus bancos. La ayuda de emergencia alcanzó una cifra sin precedentes: 4,5 billones de euros. Para continuar con el tema, es necesario tener una idea clara de qué es la Unión Europea y cómo esto se constituyó. Tras la Segunda Guerra Mundial se retomó la idea de formar una organización a escala continental para fomentar la cooperación entre los países europeos, con dos propósitos: consolidar la paz y evitar nuevas guerras, y competir unidos frente a las grandes superpotencias que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. La idea fue propuesta por Robert Schuman, ministro francés, en un discurso el 9 de mayo de 1950, una fecha que ahora se celebra como el Día de Europa. En 1951, 5 países europeos, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, decidieron poner en común algunos de sus recursos energéticos y crearon la CECA, Comunidad Europea del Carbón y del Acero. El éxito de la cooperación en estos sectores hizo que pocos años después decidieran ampliar su integración a toda la economía, por ejemplo, ganadería, servicios, transporte, etc. En 1957 firmaron los Tratados de Roma, por los que constituyeron la Comunidad Económica Europea, CE, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom. Bueno, ahora vamos a hablar de los PIGS. ¿Qué cosas son los PIGS? Es un acrónimo en inglés que se refiere a los países más afectados en la crisis de Europa 2008. PIG significa P de Portugal, I de Inglaterra, G de Grecia, S de España. Y se ingresó a un país más en el 2011, que fue Irlanda. Lo que ocurrió en las crisis en el caso de España resaltó mucho la dependencia del petróleo. Debido a eso, se especula que la crisis ha durado del 2008 hasta el 2016. En el caso de Grecia, la inflación llegó a 7.000% y fue debido a tener una deuda pública mucho más alta de la que podía manejar. En el caso de Irlanda se manifestó con alta tasa de desempleo. La deuda en el caso de Italia superó el 100% del PBI y por tanto tuvo poco margen para planes estatales que apoyen a sus empresas, por lo que muchas empresas apelaron a no invertir en ese país. En el caso de Portugal se desempeñan más del 38.7% de su PBI en servicios y productos de su valor agregado, por lo mismo tanto las empresas dudaron en invertir en ese país. Ahora hablaremos de las medidas que se tomaron a partir de esta crisis. En primer lugar, con el fin de reforzar la unión económica, se crearon leyes para controlar los déficits y gastos de los países para que no puedan endeudarse más de lo que puedan pagar. Se firmó un nuevo banco fiscal para restablecer la confianza. Se limitó el déficit estructural a un 0.5% del PBI. Además de eso, tiene supervisión financiera, la que hizo que los bancos estén capitalizados y sean responsables por evaluar el crédito. Bueno, y continuando con el tema, agregando algunas cosas con respecto a la verificación que hicieron para tomar las medidas los países de la Unión Europea, solamente tres de esos países cumplían con los requisitos establecidos, quienes eran Alemania, el Reino Unido y Francia. El resto de países no cumplían con ninguno de estos parámetros, lo cual hizo que la crisis económica se hiciera más grande. En el trabajo les mostramos algunos cuadros de la exportación e importación de todos esos países, que nos muestran una balanza comercial negativa, lo cual nos arrojaba indicios de esta problemática. Asimismo, una de las características de la crisis económica era su sistema monetario, ya que existía una contradicción. ¿Cuál era esta contradicción? Que la unión monetaria no estaba correlacionada con la unión fiscal, lo cual originaba que la deuda pública y el gasto público lo manejaran cada país a su conveniencia, sin considerar que esas decisiones afectarían al resto de países. Asimismo,
4 países de estos fueron los que agrandaron más este problema, que fueron Grecia, Italia, Irlanda y Portugal, los cuales que con el problema de la crisis financiera en Estados Unidos agrandaron esta problemática de la crisis económica y generaron así la inflación y el desempleo. Ya, primero queremos las preguntas, como que, ¿cómo fue, o sea, usted cree el origen de esta crisis, las causas? Mira, el origen es fundamentalmente, esta crisis es una crisis financiera, ¿ya? Tiene que ver con las subprimes o las hipotecas que luego se llamarán las hipotecas basura. Es decir, normalmente una entidad financiera o que se dedica a otorgar hipotecas tiene un porcentaje mínimo de esas hipotecas que se llaman subprimes porque tienen las probabilidades de retorno, es decir, de honrar esas hipotecas por parte de los acreedores son menores. Entonces hay un riesgo. Toda operación de hipoteca conlleva un riesgo de que la persona que recibe el préstamo te pague. Entonces, por eso se formulan preguntas, el perfil del acreedor, de la persona que va a tomar el crédito, etc. Se abusó de este tipo de hipotecas basura, las subprimes, sobre todo en Estados Unidos. Y eran hipotecas de mortgage, es decir, para compra de viviendas. No es el único país, pero de hecho las hipotecas en Estados Unidos tuvieron un impacto global. También hubo una crisis financiera aguda por el impacto global, pero por la propia especulación inmobiliaria en España y en otros países. Entonces tenemos que ver que fundamentalmente es una crisis financiera y por la falta de regulación de ese sistema financiero. Es decir, luego de la crisis se comienza a reconsiderar cuál es el rol del Estado frente a esto, porque se supone que en el caso de los Estados Unidos tenía que haber habido un límite para que las entidades financieras puedan recibir este tipo de subprimes y se excedieron de ese límite. Cuando esas hipotecas no son honradas, lo que se busca en primer lugar es distribuir los paquetes financieros de este tipo de hipotecas basura que se distribuyen en el mundo, a bancos suizos, a bancos alemanes, etc. Pero las operaciones financieras son tan ágiles en el mundo que es imposible controlarlas, es humanamente imposible poder verificar cada una de las operaciones, incluso para los bancos que reciben estas hipotecas. Entonces recibieron estas hipotecas basura y, por decir así, el virus se contactó más fuerte. Bien, la parte más importante de todo este tema son las conclusiones. Entonces, empecemos cogiendo conclusiones que, digamos, dejen un tipo de lección. Primero, gracias al avance tecnológico, el manejo de la información en lo que se refiere a las finanzas, en teoría se ha visto bastante fácil. El problema es cuando el manejo de esa información traspasa la capacidad de los gestores de las finanzas. Mejor dicho, aquellos encargados de la gestión de finanzas que no se encargan de hacer una evaluación concreta y en la desesperación por colocar capitales, simplemente colocan préstamos y préstamos a personas que no van a tener capacidad de pago futuro. Eso es algo que se tiene que controlar y algo que tiene que ser delimitadamente marcado por los gobiernos en cómo van a operar los bancos a nivel mundial. Siguiente, las economías que están interconectadas en bloques económicos, cada economía puede ser totalmente independiente, pero están interconectadas. Mejor dicho, si una de ellas se ve afectada, las demás también van a tambalear, y si una de ellas progresa, la otra se va a beneficiar. Si una de ellas cae en recesión y su PBI desciende, las demás no van a poder tener el mismo comercio actual que ellos siempre han seguido teniendo, y por ende van a tener problemas en la economía. Otra premisa importante: nadie puede gastar más de lo que puede pagar. El problema con la deuda pública: los países que no han originado correctamente sus finanzas y han empezado a gastar demasiado en su gasto público, endeudándose y no colocando correctamente la base de impuestos para poder recaudar, van a tener problemas de sostenibilidad. Y siguiente, si
hay un bloque económico en el cual todos tienen una sola moneda, pero no tienen parámetros fiscales, parámetros de tasa de interés y parámetros de PBI a trabajar, cada uno hará exactamente lo que quiera, pero no habrá progreso en conjunto.